Bueno, pues en la tercera el Extremadura sigue a lo suyo, sigue mandando y por la parte de arriba todo sigue más o menos igual, Rodrigo. Porque ganaron los 4 de arriba, por eso sigue todo igual. El Extremadura, no digo que más líder, pero sí consolidando ese liderato, esa primera posición, una marcha triunfal, yo creo que demasiado cómoda. Yo creo que se relaja tanto. Estos paseitos luego... Sí, yo creo que se relaja tanto que incluso Agustín Izquierdo ayer en rueda de prensa dio ese toque de atención, no podemos salir con el freno de mano echado. Y bueno, ayer ganó fácil al Racing Valverdeño, que lo intentó hasta que pudo, hasta que Curro pues sacó prácticamente esa metralleta que tiene y marcó este golazo, un auténtico bus desde lejos. La verdad es que ayer vimos al mejor Curro de la temporada, 2 goles, es Pisicha azulgrana y además fue compañero de Rubén Rivera en la Cultural Leonesa. Sí, fue compañero mío. Es un buen futbolista, ¿no? Y como tú dices, yo creo que en esa categoría para él pues se le queda pequeña, ¿no? Y la verdad que tenía que estar más arriba, ¿no? Sí, yo creo que sí, que él lo sabe, ¿no? Yo creo que es un futbolista de mínimo de la categoría de segunda B y ya te digo, pero bueno, hay veces o circunstancias o situaciones que por unas cosas o por otras pues a veces te interesa a lo mejor jugar ahí o... Según está el fútbol es complicado a veces también salir fuera. Marcó Curro el segundo y Pablo Carmona hizo el 3-0 definitivo. El gol de Pablo Carmona es histórico para el club, el número 450. Bueno, también otra historia curiosa más que de la que ha estado pendiente No Todo el Fútbol, pues 2 hermanos que juegan en el Racing Valverdeño, uno de ellos todo un histórico del fútbol regional como Lauri, Rodrigo. Sí, los hermanos Soriano, le hemos bautizado porque son prácticamente embajadores de Valverde de Leganés. Yo sé que hoy nos están viendo mucho desde Valverde, le mandamos un saludo a esta población extremeña, porque tiene allí a 2 fenómenos, 2 buenas personas, 2 buenos futbolistas, Lauri el jugador, Sebas el portero, y hemos hecho una cosa muy curiosa con ellos. Pues sí, Lauri y Sebas, va por ustedes. Los hermanos más famosos de Valverde de Leganés son los Soriano, Sebas y Lauri. Los guantes para Sebas, el hermano pequeño. Comenzó de futbolista, pero pronto supo que lo suyo era una portería. El hermano mayor es Lauri, un veterano de 35, un clásico, muy querido dentro de nuestro fútbol y que llegó incluso a debutar en Segunda B. Los dos capitanean la nave del Racing Valverdeño, un club humilde que ha regresado 2 décadas después a la tercera. Son muy queridos y respetados, hasta por el rival. Saludo protocolario, foto para el recuerdo y a pelear contra el líder. Iba a ser un duro partido para los Soriano. Eso se sabía, sobre todo cuando a los 30 segundos Sebas ya sufrió el vendaval azulgrana. ¡Balón lejos, joder! Lauri solo tuvo una ocasión y se fue arriba. Curro sacó el cañón y Sebas comprobó en primera persona que la historia se pintaba con tintes de derrota. Ahí encima, ¿no? Lauri también lo sabía. Descanso, cabreo, un poquito de agua y a aguantar el chaparrón. Michel cometió penalti y dejó al Racing con 10. Ni los Soriano pudieron convencer a Moruno Gala. Sebas, resignado, ocupó la portería y vio pasar de cerca el segundo de Curro. Tocaba seguir sufriendo. Sebas sacó un mano a mano, pero no pudo con el quiebro de Pablo Carmona. 3-0. Ni Lauri encontraba consuelo en el rival. Partido largo, Sebas pedía el final y Moruno lo concedió. El arquero fue deportivo con el rival y terminó dialogando con el árbitro. ¿Quién sabe qué? Seguro que a pesar de todo, Valverde está feliz con los hermanos Soriano.